Hola a todos. Continuando con la discusión de integrales sobre superficies, ahora vamos a abordar el tema de cómo se integran los campos vectoriales y cómo se interpreta geométricamente esto. Pero antes de avanzar con eso propiamente, nosotros como repaso de la sesión anterior, o bueno, del video anterior, habíamos ya definido la integral de los campos escalares y dijimos que era algo de este estilo, ¿no? Si teníamos S igual a sigma de omega, una superficie, y F una función de S en R, o sea, un campo escalar en S que fuera continuo. Esto es nada más para garantizar integrabilidad, tanto como le voy a pedir a la parametrización que sea sigma que sea C1 y el omega que sea Jordan medible, ¿no? Todo para garantizar que lo que estoy a punto de escribir tiene sentido. Entonces, lo que nosotros denotamos como la integral sobre S de f de sigma es la integral sobre omega de sigma seguida de f por la norma del normal. Entonces aquí tendría como que una u cruz de sigma de f, ¿no? Y esta es la notación que voy a estar manejando para esto. Así que lo que me requiere una integral de este estilo es obtener, bueno, primero conocer muy bien la parametrización, obtener el normal, la norma de su normal, bueno, obtener el normal y con eso obtener la norma de su normal, multiplicar por la función compuesta con la sigma y eso es lo que yo voy a integrar. ¿Sí? Ahora, esta no es la única notación y es importante mencionarlo. Y es que a veces también lo van a encontrar como la integral sobre omega, o sea, aquí mismo, la otra. Esto de acá a veces también lo encuentran como la integral sobre S. Y aquí es donde podría empezar un poco a confundirse con mi notación previamente. Y es f de S. Entonces las dos son lo mismo. Son formas distintas de representar la integral de campo escalar. Solo que en este caso, o sea, aquí esta S no es la misma que esta S. Entonces si le llamamos T, sería como la integral sobre T vf de S mayúscula. Y a este compadrito de acá se le conoce como el elemento de área de superficie. ¿Sí? Entonces, esto es notación un poco más en lo que se encuentra en aplicaciones. Y lo que nos representa este ds no es otra cosa entonces que la norma del normal. Entonces, por eso es un elemento de área. De hecho, y nada más haciendo un poco el recordatorio de lo que nosotros habíamos discutido en teorema de cambio de variable, de hecho, este término de acá, que es también un escalar por cierto, nos hace las veces de un término de proporcionalidad de áreas, ¿no? Porque eso fue, de ahí surgió esto, ¿no? Que por ahí habíamos dicho que el área de los rectángulos inducidos por la parametrización en S eran aproximadamente iguales a los vectores normales por el área de los rectángulos inducidos en omega. Entonces, este de acá es un factor de preservación de áreas, es un factor de proporcionalidad de áreas, y por eso a ese término diferencial se le conoce como el elemento área de superficie. En esta sesión vamos a hacer un poco más de énfasis en notacionalmente qué es lo que significan estos términos diferenciales que no son exactamente como antes. Entonces, esta notación me ayuda a recordar qué es lo que yo voy a hacer. Es la norma de algo. Pero cuando yo uso la notación de elemento de la superficie, pues sí hay que recordar qué significa. Y en ambos casos es el factor de proporcionalidad dado por la norma del normal. Entonces, eso era como una brevísima nota en términos de una observación de notación. Entonces, aquí nada más esto es como un recordatorio. Y ahora sí vamos a continuar. Así que eso es eso.
Ya sé cómo integrar campos escalares. La complicación a nivel operativo es evidente, a veces los normales no tienen una expresión bonita. Suele pasar. Lo mismo que en curvas, suele pasar. ¿Qué pasa entonces cuando yo intento o cuando yo me planteo la integral de un campo vectorial? ¿Cómo voy a interpretar esto? Y de hecho, relacionado también con esta, ¿cómo interpreto geométricamente esto? Cuando hicimos curvas, la interpretación iba de esta naturaleza. Yo tenía, para los campos escalares primero, yo tenía la superficie dada por una función. O sea, aquí yo tenía una superficie. Lo que hacía para entender esta integral a nivel geométrico era dar una curva en mi espacio dominio, dibujar esa curva sobre la gráfica de la función y el área de esta cortina. Entonces todo esto, déjenme, le pongo un colorcito aquí bonito. Y el área de toda esta cortina era la integral de f de gamma, ¿no? Sobre gamma. Entonces, eso era la interpretación esta. Y cuando nosotros discutimos el campo vectorial, era un poco distinto porque tenía que ver con... Bueno, se puede interpretar de varias formas, pero una de esas formas tenía que ver con qué tanto corría la curva en términos... qué también se acoplaba a un campo vectorial. Entonces, había algo así... Y yo empezaba a sacar los tangentes y de acuerdo a cuánto diferían estos tangentes a las flechas del campo, era lo que yo interpretaba como mi integral de campo escalar, digo vectorial. Entonces aquí iba algo así, algo así, algo así, y yo medía la discrepancia en términos del ángulo. Ahora, para superficies toda esta historia parece complicarse. Bueno, nada más déjenme aquí, escribo como que los ángulos y los ángulos y los ángulos, que no se ven muy bien, pero que ahí están. Entonces esto es la integral de f punto de gamma. Sí, estas son un par de notaciones sobre campos escalares y vectoriales. Para superficies, naturalmente la historia se complica porque si yo intentara hacer algo análogo a esto, fíjense que primero, o sea, yo podría interpretarlo así. Necesito primero una superficie parametrizada. Y si yo intentara hacer algo análogo a lo que se vio arriba, llegaría a un par de conflictos porque como para que esto tenga sentido, o sea, para que no sea trivial, o sea, para que esta curva, por ejemplo, esta curva era un elemento, un objeto geométrico en R2, y lo que yo hacía era mandarlo a la gráfica de una función y ver cuánta área acumulaba, ¿sí? Si yo intentara hacer eso directamente, como que no estaría, o sea, en el mismo planteamiento de acá, como que no estaría haciendo nada nuevo, porque tendría una superficie en R2 y la mandaría a la superficie que está en la gráfica y calcularía un volumen. Entonces esto es lo mismo que hemos estado haciendo todo el semestre, ¿no? Integrar sobre un conjunto arbitrario. Para que tenga un poco más de chiste, mi objeto tendría que estar en R3. O sea, para que la superficie parametrizada no sea trivial, como que estaría en R3. Y si yo defino aquí todavía una función campo escalar que va de R3 en R, entonces para hacer algo análogo a lo similar, tendría que hablar de una gráfica en R4. Y tendría que hablar entonces como que de hipervolúmenes. Así que la cosa ya no queda tan amigable en términos de la interpretación geométrica directa. Lo que sí, o como podemos entenderlo, es un poco al argumento que hicimos ayer, bueno, en el video pasado, que era sobre que estoy particionando y cada elemento de la partición o cada rectángulo inducido por la partición tiene pesos distintos que pueden ser positivos o negativos dependiendo de la función. Entonces, como que la suma de todos los pesos es la integral del campo escalar. Entonces aquí tendría una integral de S f de sigma. ¿Sí? Sería toda esa suma. Pero
La interpretación del campo vectorial o del integral del campo vectorial en términos de superficies va a ser mucho más amigable, va a ser más fácil de trabajar y se va a ver más o menos así. Es muy análogo a lo que se hace aquí arriba. ¿Qué hago? Tengo mi superficie, aquí, servilleta voladora, y como yo lo voy a interpretar es que tengo un campo vectorial otra vez dibujado en todo R3, recuerden que todo esto es R3 porque estamos hablando de vectores normales, calculados como cruces. Entonces, aquí tengo un campo vectorial definido en todo R3 o en un abierto que contiene al menos a la superficie. Y lo que yo voy a querer hacer es medir qué tanto atraviesa este campo escalar, digo vectorial, ahora es vectorial, perdón, a mi superficie. ¿Cómo voy a cuantificar eso? También tiene que ver con ángulos, pero si yo quiero que atraviese, o sea, esto es un poco contrario a esto, en donde yo quería que la curva corriera o cuantificar qué tanto se acopla la curva al campo vectorial. Aquí lo que voy a querer hacer es ver qué tanto la atraviesa. Y para eso vamos a tomar nuestros vectores normales. Entonces, en cada uno de estos puntos donde yo tengo planteado el campo vectorial, puedo dibujar el vector normal inducido por la partición. Entonces, quizás es así, quizás es más para acá, todo eso. Y voy a medir los grados, que esa sería como que mi discrepancia. Cada uno de estos grados es qué tanto yo no estoy, o bueno, qué tanto me está atravesando a mi superficie el campo vectorial en cuestión. ¿Sí? Entonces, como que aquí toda esa suma va a ser la integral de campo vectorial sobre superficie. Entonces, todo está muy bien, pero ¿qué es lo que estoy realmente haciendo aquí? ¿Cuáles son las consideraciones geométricas para que eso tenga sentido? Entonces, vamos a decirlo de manera general. Primero, estamos hablando sea f, una función que va de algún, bueno, vamos a ahorita pensarle en R3, así parsimonioso, de R3 en R3, un campo vectorial. Queremos cuantificar la transversalidad, vamos a ponerle aquí un colorcito chido, la transversalidad de F a la superficie S. Para esto, en un solo punto, Xi0 de S, observamos la cantidad F en Xi0 punto N sub Xi0, donde N sub Xi0 es el vector normal unitario a S por Xi0 inducido por la parametrización, sigma, que no la había mencionado, pero pues es la situación habitual, ¿no? Por la parametrización sigma. Entonces, ¿por qué aquí me estoy fijando únicamente en el normal unitario y no en otro normal? Bueno, primero hay dos de estos en principio, el que va para un lado y el que va para el otro, pero lo voy a pedir unitario por estandarizar, o bueno, para estandarizar esta cantidad.
Porque yo sé que hay, o sea, sin pensarlo en términos de la parametrización per se, yo sé que todo un espacio afín de R3 es un subespacio afín, todo un subespacio afín de R3 es normal a la superficie. O sea, cualquier múltiplo escalar para un lado o para otro sigue siendo normal en principio en términos geométricos. Así que para estandarizar mi transversalidad, yo voy a pedir que sea normal unitario. ¿Sí? Es simplemente para tener como un punto de referencia. Que en todos los casos nada más me quede con unitario. Y ese ángulo va a ser la transversalidad, va a ser que tanto atraviesa el campo al conjunto. ¿Ok? Y ahora empieza el show. Muy similar. Estamos viendo a S como sigma de omega. Y entonces tenemos como que el total de las transversalidades, algo así como T sub F de S, sería la suma, ya sabemos cómo va esa historia, doblemente indizada, perdón, y esto sería T sub F en Xi, y esto va a ser la suma doblemente indizada de cada uno de estos. Entonces voy a medir esta acción en cada uno de los subrectángulos inducidos por una partición de omega. Entonces vería algo así, ¿no? Como T sub F en S y J. Entonces si la partición es suficientemente fina, me basta con tomarme un representante y J. Entonces esto sería como un F en Xi0 por el normal unitario en Xi0 dado la parametrización, ¿no? Y como estoy ya trabajando como un representante, necesito por aquí también el área de cada uno de estos. ¿Sí? O sea, estoy acumulándolos, estoy acumulando todas las transversalidades. Y en principio esto tiene que ser como que proporcional a cada una de las áreas de los rectángulos, ¿no? Eso tiene muchísimo sentido. Ahora viene la magia, porque por el razonamiento que hicimos ayer, o sea, esto es una suma muy similar a cosas a las que estuvimos trabajando ayer, porque esto de aquí finalmente ya es un campo escalar. Entonces yo ya sé aproximar este tipo de cosas. El chiste es que cada uno de estos áreas de S y J, como lo discutimos en nuestro repaso breve de allá arriba, es el área de los R y J correspondientes, pero por un factor de preservación de área, que es la norma del normal. Entonces aquí vería algo así como que la suma doblemente indizada de F en Xi0 por... Y aquí hago dos sustituciones. Primero, el normal, como está inducido por sigma, o sea, esto es el normal unitario, tiene que ser el unitario del normal. O sea, d sigma de U cruz d sigma de B en el Xi0, aproximadamente, eso es un argumento de continuidad uniforme, sobre la norma del normal, punto, y yo sé entonces quién es este. Este de acá es la norma del normal por el área de R y J, donde R y J son los rectángulos inducidos, pero en omega. Así que aquí yo escribiría algo como la norma del normal en Xi0 por el área de los R y J. Y después de una cancelación que nadie se esperaba, esto va a ser igual a la suma doblemente indizada del campo evaluado en Xi0. Otra vez. A ver. Perdón. Este es un Xi0 estrella. Esto es Xi0 estrella. Porque estos son los puntos de la superficie. Tengo que hacer la diferencia con los puntos del dominio. Pero Xi0 estrella. Entonces... donde el Xi0 estrella es la imagen de algún Xi0. Con Xi0, ahora sí, en S. Perdón, en el dominio omega.
¿sí? Y aquí claramente cada uno de estos debe depender del rectángulo. Entonces, si se me fueron un par de cosas ahí, perdón. Esto es esto es un IJ. IJ. Y ya. Entonces, esto es IJ, 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 IJ y este es el estrella, ¿no? Perdón, eso es importante. Entonces, esto es F en el estrella por... Y estos de acá ya no son en el estrella, son en el elemento de omega, porque ahí es donde yo estoy evaluando al normal. Entonces, esto es esto por simplemente d sigma de U cruz d sigma de V. Este no es el estrella, el área de R y J. Y ahora sí, esto es la suma doblemente indizada de F evaluado en sigma del Xi, el de omega, el IJ, punto de sigma de U cruz de sigma de V, IJ, área de los rectángulos. Y esto ya tiene toda la cara de una suma de Riemann, nada más que esto no es un 0, esto es un IJ. Ok, y ya está hecho. Entonces, ¿esto a qué va a ser aproximadamente igual? Esto va a ser aproximadamente igual a la integral sobre el conjunto omega de sigma seguida de f punto, es un producto punto muy importante, el normal. ¿Ok? Y así es como yo voy a definir entonces. Vale la pena recordar, o bueno, vale la pena observar que este es el mismo argumento que nosotros hicimos ayer y que de hecho una vez llegados a este punto no es otra cosa que la integral de un campo escalar. Bueno, mejor dicho, desde acá, ¿no? Esto es un campo escalar, entonces por eso puedo usar el mismo argumento de ayer, de que esto es un factor de preservación de área, y se cancelan estos dos, así que lo que queda es como una simplificación. Y algunas definiciones hacen mucho hincapié en eso. O mejor dicho, no hacen hincapié en eso porque queda como una simplificación. Así que y esto es algo que tenemos que observar, para que este normal unitario esté bien definido, yo necesito pedir que los normales sean distintos de cero. Así que es una condición de regularidad. Así que vamos a... Ya que aquí sí lo necesito, aquí lo uso explícitamente, tengo que hacer alguna definición de ese estilo. Entonces, definición. Sigma de omega que está contenido en R2, en R3, es regular si para todo x en omega ocurre que la norma del normal en x es distinto de cero. Entonces, esto es una superficie regular. Cuando yo necesito esto, es decir, una superficie es regular cuando la parametrización que yo estoy dando suya tiene normales no nulos en todo su dominio. Y ahora, definición. Sea, y empiezo con todo el rollo, sea sigma definido de A de R2 en R con A abierto, omega contenido en A Jordan medible, tal que omega cerradura está contenido en A, sigma de clase C1, S, y ya que estoy diciendo esto, y también debe ser regular en omega. Esto lo puedo debilitar y va a ser muy claro por qué voy a poder hacerlo. Al menos
excepto a lo más en un conjunto de contenido cero y mi campo f, que sería de S en R3, un campo vectorial continuo. Entonces, es que no dije quién era ese. Nada más me faltó eso. S definido como sigma de omega, una superficie suave y simple. O sea que está definido todo en un solo cacho. Y ahora sí, f, una función que va de S, visto como objeto de R3 en R3, un campo vectorial continuo. Entonces, definimos la integral de campo vectorial, la integral de f punto de sigma, como la integral sobre omega de f seguido de sigma punto el normal a sigma. Entonces esto es la integral de campo vectorial aquí. ¿Qué otra notación voy a tener? Si yo hago caso a todo mi procedimiento, a todo lo que desarrollamos anteriormente, como llegamos a esta expresión de transversalidades, muchas veces no se toma exactamente a la integral de campo vectorial como un caso aparte, sino que se reinterpreta a través de su perspectiva geométrica. Entonces a esto también se le denota la integral sobre S de f punto normal elemento de área de superficie. Porque es exactamente lo mismo. O sea, de hecho de aquí salió todo, ¿no? Si yo recuerdo esto, o sea, si yo recuerdo que el normal es el normal entre su norma y el elemento de superficie, de área de superficie, es la norma del normal, entonces esto se simplifica en esta expresión de acá. Así que con esto, a veces es un poco extraño decir como que quién es esta n, pero todo tiene muchísimo sentido desde aquí. Entonces, son un par de notaciones para la cosa que yo estoy analizando ahorita. Entonces, esta es mi segunda integral. ¿Vale? El siguiente video es solamente también un poco de observaciones notacionales. Entonces, no, los ejemplos son directos. Vamos a hacer ejemplos eventualmente. Pero como ya estamos empezando a hablar de términos un poco diferentes a lo que hemos estado viendo hasta ahora, sí quiero hacer algún énfasis en las distintas notaciones que existen para estas integrales. Entonces, de eso va a tratar el siguiente video.